Se van a perder o se van a ganar elecciones si eres capaz de dar resultado al acceso de la vivienda o a la problemática de la vivienda. En una crisis clarísima de oferta, con una sobredemanda espectacular, la maraña administrativa y burocrática que tenemos en nuestro país hay que darle la vuelta como un calcetín. Solamente aquel partido o gobierno que tenga el arrojo o la valentía para dar esta vuelta al calcetín. Es un sector que salió muy perjudicado de la crisis anterior y que se está pagando un poco el resultado de esa destrucción de tejido que hubo en su momento. Por muchas soluciones que demos hoy, nuestro sector tiene mucha inercia y hasta que corrige pasa tiempo, pero bueno, hay que empezar a poner las primeras piedras. O una crisis de oferta se arregla de dos maneras, o poniendo más producto en el mercado o expulsando a la demanda. Y con la subida de precio estamos expulsando a gran parte de esa demanda. ¿A quién te gustaría ver sentado en el próximo episodio? Una persona apasionante por lo que representa en el mundo político y las ideas tan claras que tiene Isabel Ayuso. Lamentablemente seguiremos con subidas mientras no solventemos la crisis de oferta que tenemos. Muchas personas identifican que en el mundo empresarial cuando sube el precio de la vivienda nos beneficia, y no es correcto. ¿Un error habitual que tú detectes que se cometa en el debate público sobre la vivienda? La falta de empatía. En primera persona. Hola a todos, soy Carlos Lospitao y esto es En Primera Persona, el podcast de Idealista News. Volvemos a grabar después del parón de vacaciones y lo hacemos con una de las personas más influyentes del sector inmobiliario. Se trata de Juan Antonio Gómez Pintado, el que fuera durante muchos años presidente de la Asociación de Constructores de España y presidente de la Asociación de Promotores de Madrid. En la actualidad se encuentra focalizado en la actividad de su propia promotora, Via Ágora, en la gestión forestal, focalizada también a la construcción de fachadas de madera y, si no me equivoco, también a la producción de aceite. También. Entre en ello estamos. Acabamos de terminar hoy la campaña. Así que nada, sin más dilación, Juan Antonio, muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer estar aquí contigo, Carlos. Permíteme que esté hoy un poco más nervioso porque normalmente siempre las entrevistas las suelo hacer fuera de cámara y la primera vez que estamos los dos en el mismo plano. Nada. Sé que nos conocemos de mucho tiempo, pero permíteme hoy estar un poquito más nervioso, la verdad. Juan Antonio, como hemos hablado en la entradilla, tienes muchos proyectos, pero hoy sobre todo me gustaría centrar la charla o el debate en la vivienda, que al final es el principal problema de los ciudadanos en España, según las últimas encuestas del CIS. Bajo tu punto de vista, Juan Antonio, ¿de qué salud goza la vivienda en nuestro país en este momento? Pues efectivamente, totalmente de acuerdo con las estimaciones que hace el CIS. Es algo que se lleva viendo desde hace mucho tiempo, que poco a poco la capacidad de acceso en determinadas capas sociales a la vivienda se estaba convirtiendo en un problema y ahora, dramáticamente, es el primer problema identificado por los españoles en la economía nacional, ¿no? Entonces, es un sector muy complejo, es un sector que digamos que salió muy perjudicado de la crisis anterior y que se está pagando un poco el resultado de esa destrucción de tejido que hubo en su momento, y yo también diría que la gran actividad que ha habido por parte de los gobiernos de nuestro país y en la Unión Europea de poner burocracia allá donde creo que tendríamos que tratar de innovar o de simplificar los procesos para que fuese más, yo creo, más fácil poner más producto en el mercado, porque lo que sí que hay que decir a las personas que nos escuchen en su momento, que estamos en una crisis clarísima de demanda, de oferta, en una crisis clarísima de oferta con una sobredemanda espectacular, y que ahí es donde tenemos que pensar todos qué tenemos que hacer, qué soluciones alternativas podemos dar a lo que estamos haciendo hoy, pues para no en un plazo corto de tiempo, porque por muchas soluciones que demos hoy, nuestro sector tiene mucha inercia y hasta que corrige pasa tiempo, pero bueno, hay que empezar a poner las primeras piedras. Vosotros, Juan Antonio, en este caso hacéis vivienda de obra nueva. ¿Cómo cerró el precio de vivienda de obra nueva en 2025? Y ya sé que muchas veces os pedimos que tengáis una bola de cristal y yo entiendo que depende de zonas, depende de... Pero, bueno, digamos, en las zonas donde quiere vivir la gente, que son en grandes centros neurálgicos, exactamente. ¿Cómo crees que va a evolucionar en 2026 este precio de la vivienda? Pues mira, va a ser con incrementos, lamentablemente, y digo lamentablemente porque muchas personas identifican que en el mundo empresarial
cuando sube el precio de la vivienda nos beneficia, y no es correcto. O sea, estamos en una crisis, como decía, de oferta, hay mucha demanda, pero también es una realidad que con la subida de precio estamos expulsando a gran parte de esa demanda, y es una de las preocupaciones que yo creo que tenemos dentro del mundo empresarial. Entonces, lamentablemente, seguiremos con subidas mientras no solventemos la crisis de oferta que tenemos. Pero ¿tenéis una estimación, Juan Antonio, de cuánto puede crecer? Ya pues es muy complicado. Según las zonas, entiendo, pero bueno, pues igual a lo mejor donde estáis vosotros, Madrid, Sevilla... Sí, mira, yo creo, Carlos, que al final es cierto que se está focalizando la crisis de oferta fundamentalmente en los grandes núcleos poblacionales, donde la gente tiene interés en vivir. Pero también es cierto que en esa expulsión de la demanda que estamos teniendo, y con subidas como por ejemplo hubo el año pasado, que en muchas zonas llegábamos a los 2 dígitos, pues creo que no son sostenibles. Esa es una opinión muy personal, y habrá probablemente colegas que piensen que no va a ser así. Y yo creo que las subidas que se produzcan el año que viene estarán cercanas a 1 dígito, no a los 2 dígitos como hemos cerrado el año pasado. O sea, que tienen más en muchas ciudades. A estabilizarse, por lo menos, que tiene un crecimiento más sostenido, más controlado. Yo creo que sí, que se tiende a estabilizar, precisamente porque se expulsa a gran parte de esa demanda, porque creo que desde todos los gobiernos se intenta poner soluciones, y eso, consecuentemente, da más capacidad a la oferta, y también porque cuando tú expulsas a demanda, se reequilibra la oferta y la demanda. Entonces, la oferta o una crisis de oferta se arregla de 2 maneras, o poniendo más producto en el mercado o expulsando a la demanda, y entonces se equilibra. Con lo cual yo creo que el resultado final será de subida, pero no unas subidas tan espectaculares como han sido en ejercicios pasados. Juan Antonio, yo recuerdo, tras la salida del COVID, que el perfil de las personas que estaban comprando vivienda nueva eran sobre todo familias que tenían, digamos, ese ahorro que habían captado durante estos meses sin actividad, ¿no? Y bueno, te buscaban una vivienda en reposición. La verdad es que ahora mismo todo el producto que se construye se vende, pero ¿quién está comprando ahora estas viviendas? ¿Cuál es el perfil de la persona que está comprando vivienda ahora nueva? Pues ha subido la edad de acceso a la vivienda. Nos encontramos con gente a partir de 40 años, normalmente. Estoy generalizando, ¿eh? Uh-huh. Y normalmente hogares, lo que denominamos ahora hogares unifamiliares. Es decir, gente soltera, divorciada o que se emancipa en un momento determinado, y hay un grado de afluencia importante de este segmento. Y luego, bueno, es la típica familia que se juntan, que se van a vivir juntos y que cada vez están accediendo a vivienda más pequeña. Cada vez más pequeña. Y luego, también se hablaba mucho de la barrera de entrada de este 20% famoso que tienes que tener a la hora de pedir una hipoteca y demás. Es verdad que hay muchos, o se han creado bastantes programas, tanto autonómicos como estatales, para intentar, suavizar, ¿no? ese 20%. La realidad es que, según los datos que tenemos, no ha funcionado del todo bien estos programas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Que era un mito esto de que la barrera del 20% era lo que estaba frenando a los jóvenes? ¿O que estos programas no han sido lo suficientemente eficientes para poder contrarrestar ese 20%? ¿O las pues mira, cosas? Sí, recuerdo, Carlos, que la primera época mía de presidencia en Asprima, una de las primeras gestiones que hice fue marcharme a Inglaterra con el famoso programa Help to Buy para ver cómo había funcionado allí, que funcionó espectacularmente, y a ver si lo podíamos trasladar a España. Es cierto que por sus sistemas de funcionamiento a nivel administrativo burocrático era muy complicado, pero sí que ideamos y planteamos algunas fórmulas en las distintas administraciones para ver cómo se podía adaptar una especie de Help to Buy a la española. Realmente se tardó muchísimo tiempo en poner esto en marcha. Pues yo recuerdo que si fue en la primera legislatura que yo estuve de presidente, hasta los 6 años o así nos empezó a pensar en cómo se podía solventar el problema del acceso al 20%. Una de las reflexiones que me hacían es decir, oye, pero es que si nosotros hacemos esto, aparte de las cábalas que se hacían de si impactaban como deuda pública o no, tengo un problema, y es que no soy capaz de solventar el problema
de acceso de los jóvenes a la vivienda. Y yo decía, mira, lo excelente es enemigo de lo bueno. Y lo que tienes que, y si solventas a aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago, aunque no han tenido capacidad de ahorro, oye, y te quitas un 30 o un 40%, pues bienvenido sea, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que de todas las administraciones que lo presentamos en autonómicas y también a nivel nacional, en la nacional no se nos hizo ningún caso y en las autonómicas creo que siempre por parte del legislador, y lo digo sin tapujos, hay una sensación de, bueno, yo estoy dando una facilidad, pero no la doy completa. Y como no la doy completa, pues voy a poner alguna coletilla que sea difícil el acceso o el cumplimiento y por eso finalmente no tiene resultado. ¿A qué me refiero con esto? Una restricción clarísima es que las personas que fuesen a acceder a este tipo de avales solo podían ir a vivienda usada, no podía ir a vivienda nueva. Entonces, estás limitando que alguien que quiera comprarse una vivienda nueva, pues no pueda y tenga que ir a una vivienda usada. Entonces, dices, la primera reflexión es, ¿por qué? ¿Qué más da? Si lo que tratas de dinamizar es un sector, ¿por qué facilitas que sea segunda residencia o segunda mano y no primera, que además estás de alguna manera agilizando la actividad empresarial? Esa fue una de las primeras cuestiones. Y luego las limitaciones de acceso a los avales con respecto a cuánto ganaba un joven, cuánto tenía que ganar, si estaba por encima del salario mínimo del IPREM 3, 4... En fin, se ponía una serie de restricciones que al final dices, claro, es que si dices, lanzo la noticia, parece que lo voy a dar, pero luego pongo tanta restricción que prácticamente a nadie le interesa acudir, pues lógicamente no funciona. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más ambiciosos, hay que tener apertura de miras, saber a qué franja te quieres solventar el problema. Sabemos que el 100% es imposible y no poner barreras o lanzar mensajes políticos para luego poner barreras que no se pueden cumplir. Esa es un poco la reflexión de por qué no ha funcionado. También hay que decir que a las entidades financieras les costó mucho entrar en los procesos de préstamos y de avales. Cuando entraron, yo creo que entraron tarde. Esta también es una reflexión que hay que hacerse y, consecuentemente, ahora ellos mismos dicen, bueno, es que no está teniendo resultado, con lo cual pues no hemos hecho nada. Pero si analizamos bien la estructura, nadie rechaza un aval de un 20% si tiene esa capacidad de pago, si no le pones las restricciones. Si se las pones, pues es otro cantar, ¿no, Carlos? Y tú, Juan Antonio, por ejemplo, que tienes bastante interlocución con la Administración, ¿crees que han aprendido de este error y van, digamos, a ser un poco más laxos o van a tener más cintura a la hora de promover otros concursos, otras ayudas, mejor dicho, en este sentido? Espero que sí, que anuncios que como los que se están haciendo últimamente tengan el calado suficiente y tengan menos restricciones de las que hubo en su momento. Pero fíjate, fundamentalmente, Carlos, lo comentaba al principio de la conversación, creo que para solventar el problema de la vivienda tenemos que solventar el problema de la oferta y, sobre todo, la cantidad de trabas administrativas burocráticas que tenemos para poner vivienda en el mercado. Y yo lo que pienso es que todos los partidos políticos son conscientes en estos momentos que en las próximas legislaturas la vivienda va a ser lo que decida para poner el voto del ciudadano en las urnas, sí, sin ninguna duda. Y la vivienda se van a perder o se van a ganar elecciones si eres capaz de dar resultado al acceso de la vivienda o a la problemática de la vivienda. Luego hablaremos, Juan Antonio, de la burocracia, que de esas preguntas incómodas no te escapas. Uh-huh. Pero mira, es verdad que coincidimos en muchas mesas redondas, en muchos foros, y es verdad que incluso esto también, digamos, es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero los periodistas muchas veces del sector inmobiliario solemos ser muy técnicos, hablando de yields, hablando de márgenes. Y muchas veces el ciudadano de a pie, que no tiene cultura financiera, se pierde en esos términos y bueno, no lo entiende. Entonces, mi intención es que la gente entienda, por ejemplo, un promotor que vende una casa por 100.000 euros, uh-huh, ¿cuál es su beneficio? Porque es verdad que la gente tiene a la figura del promotor como, uh-huh, el demonio. Uh-huh. No sé si es por una herencia de todo lo que ocurrió en 2008, pero es como que lo tiene como el enemigo. Siempre hay que culpar a alguien. Siempre hay que culpar a alguien. Entonces, yo para que la gente lo entienda, si un promotor vende una casa de 100.000 euros, ¿cuál es el beneficio que se lleva el promotor? Y también teniendo en cuenta todo el riesgo que asume, que también eso habría que ponerlo en otra balanza. Salía el otro día un artículo de una compañera vuestra. Puedes nombrarla, que no pasa nada nosotros aquí. No merece la pena. Perdón.
Y entonces se genera confusión, sobre todo en personas que no entienden del sector o que no entienden en términos financieros. Entonces, por ejemplo, en ese artículo se hablaba de margen y luego se hacía una comparación con otros sectores sobre el EBITDA. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar con propiedad. Dos cuestiones o dos datos que son trascendentales. El sector promotor español, según todos los informes europeos, es el sector promotor de Europa que menos beneficios, con los que menos beneficios opera. Esa es la primera circunstancia. Y la segunda, siempre hay que manejar EBITDA, que es, digamos que tu retorno, tu beneficio después de pagar impuestos. Y en la promoción española, que siempre se habla de un mítico 20%, no es real. No es real hablando en términos generales. Sí, en términos generales. Del proyecto, evidentemente, de cuánto tiempo tienes el suelo y la variables. Valoración que tiene ese suelo histórico en tu contabilidad, etcétera, etcétera. Pero normalmente el promotor español no trabaja con más de un 10-12% de margen. Entonces, si uno compara los riesgos asumidos en todo el proceso, tal y como está estructurado en España, desde la gestión del suelo hasta que lo pones y entregas las llaves al propietario, te das cuenta que un margen de un 10% es exiguo para la cantidad de riesgos que se corren en este sector. Entonces, cada vez que se suben los precios de una manera tan desorbitada y siendo conscientes que estamos expulsando a mucha cantidad de demanda, el riesgo asumido es muchísimo mayor y lo que está ocurriendo es que para continuar dando acceso a esa gente y no sacarlos fuera, va contra márgenes del promotor. Y entonces hablábamos antiguamente, hace 5 años o 6 años, de márgenes entre el 16 o el 18%, y hoy estamos hablando de márgenes del 10%, y eso es una realidad. Ahora, bien es cierto que dices, oye, hay compañías que tienen unos bancos de suelo espectaculares, que le vienen de manera histórica, y yo hago una reflexión sobre esto. ¿Estamos poniendo el coste de capital? Y sé que es una cuestión muy técnica, pero estamos de todo ese suelo que has tenido estocado durante a lo mejor 15 años o 17 años, o simplemente lo que estás haciendo es ponerlo a valoración actual y tratar de sacarlo, y como tienes esos márgenes, esos colchones financiero-contables, parece que estás ganando más dinero. Eso es una reflexión. Pero si tú pones costes de capital y actualizas como si tu propia empresa vendiese a tu promotora ese suelo a precios actuales, los márgenes son muy reducidos, Carlos. Haciendo la cuenta de la vieja, Juan Antonio, de 100.000 un 10%, 10.000 euros. Vale, ahora vamos por el lado del Estado. Se lleva un 25% de esos 100.000 euros, impuestos, que son 25.000 euros, que son impuestos. En este caso, en principio, sin hacer nada. Más allá de daros las licencias y no casi nunca, ni en tiempo ni en forma. O sea, ¿esto cómo se le explica al ciudadano? Porque al final, es verdad que al que se demoniza es al promotor, al constructor, pero no se habla de esos impuestos que son un 25% de lo que se paga sin hacer nada. Sí, bueno, es que el mercado del sector residencial español siempre ha sido, digamos, que la vaca que hay que ordeñar a nivel de impuestos. Y entonces hay infinidad de impuestos para llegar a ese 25%, que el coste de la vivienda, el 25%, son impuestos. Pues fíjate, para que quien nos escuche lo vea más claro, es absurdo que un ayuntamiento, por darte una vivienda, por darte una licencia para viviendas, cobre más dinero por la licencia, porque se supone que es un cobro que te tienen que hacer por el trabajo de analizar el expediente para darte la licencia, lo que es el ICIO, y resulta que es más caro o cobra más que lo que un arquitecto va a cobrar por realizar ese proyecto. Entonces, no tiene sentido que un arquitecto que tiene todas las responsabilidades, que va a tardar 3 meses o 4 meses en ejecutar ese proyecto, que al final sus honorarios sean menores que lo que cobra un ayuntamiento por otorgar una licencia. Entonces, son cuestiones que hay que hacérselas mirar, desde luego. Deberíamos. Uh-huh. Haciendo toda esta radiografía, Juan Antonio, si tuvieras que decir qué es lo que pesa más hoy en el precio final de una vivienda, ¿es la regulación, es el precio del suelo, es la burocracia, que es lo que más pesa al final en el precio de la vivienda? Pues haciendo un acto de simplificación, lo que más cuesta es el suelo hoy en día.
Cuando uno en sus empresas tarda de media entre 15 y 20 años en poner el suelo finalista, y cuando ese suelo representa en las ciudades que realmente la gente quiere vivir, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, cuando el suelo representa a veces más del 50% de la inversión, pues si cogemos 50%, 45, 50% del suelo y 25% de impuestos, pues te queda para producir la vivienda un exiguo 25-30%, donde tenemos que cada vez ser más efectivos y además tenemos que trabajar con problemas como es la escasez de mano de obra. Entonces, te queda poco margen de maniobras. Entonces, cuando vas al foco principal de aquello que te cuesta más dinero, que es la puesta en carga y la gestión administrativa, te das cuenta que el mare magnum burocrático de informes sectoriales, muchas veces contradictorios, poco coordinados, te das cuenta que el problema, uno de los principales problemas, radica ahí. Es verdad que el Estado está intentando hacer cosas, lo que no sé si más acertadas o menos, me refiero, quiero decir, o medidas. Y en esto te quería preguntar, Casa 47, que es la empresa estatal de vivienda esta que ha creado, ¿qué opinión te merece? ¿Crees que es una solución? ¿Crees que va a aportar algo al problema? Bueno, creo sinceramente, o a la solución, mejor dicho. Creo sinceramente, Carlos, que es una manera de trasladar producto que tenía Sareb, y que después del trabajo que ha venido haciendo Sareb de todos estos años, pues le queda un poco, digamos que lo residual, el producto residual que tenía en sus balances. Es una manera de sacar ese producto hacia afuera, bienvenido sea, sin ninguna duda. Otra cosa será que tengan la capacidad de gestionar como gestiona una promotora para poder desarrollar viviendas. Entonces, creo que la transformación de SEPES en una promotora, yo les deseo lo mejor, pero es muy complejo, tiene que tener equipos muy rodados, muy coordinados, y tiene que tener un liderazgo importante para poder llevar los proyectos al final, ¿no? Bueno, ¿y capital? Y capital. Pero se supone, bueno, al final es el Estado, y entonces se supone que el capital, cuando se aprueben presupuestos, pues estará pero hay que cuando aprueben presupuestos, el capital está disponible. Pero bueno, será un actor más que bienvenido sea, y que si aporta su grano de arena a la solución del problema, pues fantástico, bienvenido sea. En ese sentido, o sea, yo como empresario no me da miedo la competencia, siempre que sea leal, no desleal, y bienvenido sea ellos, las empresas municipales de las viviendas y quien sea. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, y eso lo que nos hace es cada vez ser más eficientes en nuestros procesos. Otra de las medidas, Juan Antonio, que además esta sí te afecta a ti de manera directa porque eres uno de los pioneros en la industrialización de viviendas, es el PERTE, el famoso PERTE para vivienda industrializada, no sé si eran 1.100 millones de euros, sí, más luego la ciudad industrializada en Valencia. Este anuncio se hizo el año pasado en Revil. En Revil. ¿Cómo está? Porque yo sé que en algún momento tú has tenido alguna reunión con el Ministerio, sí, o bueno, tú y otros agentes del sector. Hace mucho que nos reunís, hay algo, o sea, yo sé que entiendo que estará pendiente de presupuestos o no lo sé, no. Sí, bueno, yo creo que queda una definición última de cuáles van a ser los destinos de los fondos, clarificar los fondos, dónde están, porque ha pasado un año y todavía no está clarificado, y entiendo, para mí, fíjate, Carlos, fue una magnífica noticia, porque hemos trabajado muchísimo tiempo desde las asociaciones para que se nos considerase una industria, y parecía que cuando se aprobaban PERTES a nivel estatal, pues que era para determinados sectores industriales, y la construcción, y sobre todo la construcción residencial, no entraba dentro de esta calificación, ¿no? Entonces, para mí fue una magnífica noticia, porque empezaron a considerarnos ya como un sector industrial, punto primero, y ahora lo que hay que hacer es materializarla. Entiendo que las cosas de la administración y sobre todo del gobierno pues no van rápidos, pero creo que se está pasando el tiempo para que una medida que resultó muy, muy positiva pues se llegue a materializar. Estamos, la primavera del 27 serán las elecciones, y esto concluye al final el proceso. Y se agotan los plazos, pero estamos a nada de ese tiempo. Entonces, poner en marcha un PERTE que tenga éxito pues es muy complejo, muy complicado. Esa es mi opinión. O sea, que ¿lo ves realizable? Lo veo complicado. Sí, ahora han nombrado una oficina del PERTE. Vamos a ver, acaba de arrancar básicamente, porque yo creo que han empezado ahora, después de las Navidades. Vamos a ver qué velocidad se le imprime a esto. Yo creo que también se es muy consciente desde el Gobierno
que hay que hacer y tomar sobre todo y ejecutar medidas sobre la vivienda, y la industrialización es uno de los retos pendientes que tiene el sector. O sea que si realmente tienen interés, le queda todavía plazo para poderlo desarrollar. Y como sector, Juan Antonio, yo sé que tú crees mucho en la industrialización y que crees que es el futuro de la construcción. ¿Cuándo crees que va a despegar? Yo sé que al final nos falta mucho tejido empresarial, pero ¿crees que de verdad va a despegar en algún momento esta construcción? Sí, sin duda. O sea, ahora mismo tenemos una problemática que es, yo creo que la fundamental, la falta de mano de obra. Se nos jubila, tenemos mucha problemática ahora, pero es que en los próximos años esto se va a multiplicar por bastante, ¿no? Entonces, ante esta falta de profesionales y además todos los que se nos van a jubilar en los próximos 10 años, la única respuesta que hay para esto es industrialización. Es que seamos más atractivos, que generemos otras condiciones laborales en entornos mucho más controlados, igual que le pasa a los fabricantes de lavadoras, electrodomésticos, coches, etcétera. Cuando consigamos que nuestro sector tenga esas mismas condiciones, ojo, y ellos también tienen problemas de mano de obra, conseguiremos por lo menos trabajar en las mismas condiciones y estar peleando de tú a tú con estos otros sectores, que hoy por hoy es realmente complicado. O sea, la industrialización es irreversible. Creo que se dio un paso de gigantes, y permíteme que estoy aquí ahora para nombrarlo, y es la diferenciación que se hizo a través del Instituto Nacional de Estadística cuando supo y nombró, creó nuevos CENAEs para los procesos de industrialización. No existían, era muy complejo el poder desarrollar industria sin estas identificaciones, y creo que así fue un hito histórico que va a permitir en el futuro, por lo menos se pusieron las bases, ahora otra cosa será el desarrollo. Y dicho esto, creo, Carlos, que como esto es un problema de primera magnitud, el tema de la vivienda, o se ponen los medios y los recursos necesarios. Y yo no digo los recursos tanto en cuanto a cantidades económicas, y me refiero a financiación. No creo en las subvenciones. Entonces, financiación para que las empresas podamos trabajar con esa financiación y que desde luego haya que retornarlas, no me cabe ninguna duda, pero desde luego la maraña administrativa y burocrática que tenemos en nuestro país hay que darle la vuelta como un calcetín. Solamente aquel partido o gobierno que tenga el arrojo o la valentía para dar esta vuelta al calcetín tendrá éxito o empezará a poner las primeras piedras para la solución del problema que tenemos ahora mismo de acceso a la vivienda. Pues mira, voy a recoger el guante, Juan Antonio, vamos a seguir hablando de burocracia y vamos a dejar de mirar al gobierno, que parece que es verdad, que muchas veces le tenemos siempre en el foco. Vamos a mirar también a la oposición. Cuando digo gobierno nacional, autonómicos, o sea, todos, sí. No estamos pero no, yo en este caso sí focalizo en el nacional, pero sí me gustaría mirar en este caso a la oposición en el Congreso de Diputados y hablar sobre la famosa ley del suelo, que en principio todos los partidos parecían estar de acuerdo, pero unos por otros no parecen aprobarse. En este caso, parece ser que el Partido Popular no quiso aprobar esta ley del suelo para no darle esa victoria política al Partido Socialista. Supuestamente, evidentemente, lo que se dice en los mentideros del Congreso, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, primero, ¿qué supondría para el sector esta aprobación de la ley del suelo y efectos prácticos para el ciudadano? ¿En qué se traduciría? O sea, ¿en qué beneficios redundaría al ciudadano? Pues mira, yo creo que la primera circunstancia es la seguridad jurídica, que está siempre muy cacareada en todos los medios, lo de la seguridad jurídica. Pero tenemos muchísimos planes generales hoy actualmente paralizados por esa falta de seguridad jurídica. Y pongo un ejemplo. Cuando uno está desarrollando un suelo y prácticamente tarda entre 15 y 20 años en desarrollarlo y estás llegando al final del proceso, cualquier informe sectorial negativo te echa atrás todo el proceso, te echa abajo todo el proceso y tienes que volver otra vez al inicio. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, la primera cuestión para tener esa seguridad jurídica, oye, si yo tengo un problema en una ejecución de un informe sectorial y el resto está bien, oiga, permítame reformar o reformular ese informe sectorial y lo solvento, pero no me hago otra vez empezar desde el principio. Eso no tiene ningún sentido. Y luego yo creo que la posición que mantuvo el Partido Popular, que yo también estoy de acuerdo, que la ley de la vivienda del suelo en su momento era una ley que era efectiva, que era práctica, que era una ley que se había configurado con las necesidades que yo creo que tenía el sector y la sociedad.
Lo que pasa es que ellos ponían un pero más, y es, oiga, para yo aprobar esta ley, tiene usted que derogar la de vivienda y tiene que hacer una serie de reformas respecto de determinadas leyes, la de enjuiciamiento civil, por ejemplo, que se ponía muy complicado el desarrollarlo. Bueno, eso tiene un resultado. Yo al final siempre digo lo mismo, decisiones políticas, la ciudadanía toma nota de estas cuestiones y a la hora de depositar su voto, pues vota a un lado o vota a otro. O sea, que cada decisión que se toma en un sentido o en otro tiene su responsabilidad, ¿no? Y Juan Antonio, ¿me podrías explicar a una persona que no entienda de urbanismo o no entienda de vivienda por qué se tarda tanto? Yo sé que es por la burocracia, pero para que alguien, no sé qué decir, en cualquier conversación de bar con algún amigo, porque al final siempre te preguntan cuando trabajas en el sector inmobiliario, en este caso cubriendo la información, te preguntan, pero ¿por qué se tarda tanto tiempo en desarrollar un suelo? ¿Por qué se tarda? ¿Cómo se lo podrías explicar a esa persona que no lo entiende? Pues con ejemplos. Y, por ejemplo, podríamos empezar con una licencia. Nosotros, como sabes, estamos desarrollando todo el ámbito de los cerros con otras empresas, pero somos uno de los propietarios mayoritarios de cerros. Entonces, estamos ya en un punto donde estamos pensando en poner las oficinas de venta. Hemos desarrollado, después de, yo creo que la estrategia del sureste, en concreto los cerros, son 27 años ya de gestión, y ya estamos pensando en poner la oficina de ventas. Una oficina de ventas que tiene 2 alturas. De media, el sector pues tiene entre 8 y 12 alturas. Pues la oficina de ventas tiene 2 alturas. ¿Alguien puede pensar que para solicitar una vivienda de esta oficina de ventas, si va a tener 2 plantas, es decir, 6 metros de altura, tenemos que pedir permiso a ESA, Agencia Española de Seguridad Aérea, que va a tardar 4 o 5 meses en contestarnos? Estamos hablando de la oficina, del punto de venta de... El punto de venta de la oficina, donde van a estar las vendedoras para vender las viviendas. Una oficina que va a tener 6 metros de altura versus edificios que van a tener entre 11 y 12 plantas. Pues hay que pasar por la Agencia Española de Seguridad Aérea. Claro, esto es una pequeña muestra sobre algo insignificante. Sí, pero muy representativo. Pero muy representativo. Cada paso que uno tiene que dar, compañías eléctricas, gestión del suelo, toda la gestión que tenemos que hacer urbanística con los ayuntamientos. Puedo poner otro ejemplo. Cada vez que uno entra dentro de un ámbito, tiene que, lo que se llama el proyecto de bases y estatutos, pues tiene que ejecutar un proyecto de bases y estatutos. Hemos dicho infinidad de veces, oiga, ayuntamiento, que me da igual, que me diga usted qué bases y estatutos quiere, que nosotros nos adherimos a ella, pero no me haga formular unas bases y estatutos que usted me las va a corregir 27 veces. Dígame lo que quiere desde el principio y yo se las ejecuto. Deme un modelo y yo se lo ejecuto, pero no me haga perder 1 año y medio con las bases y estatutos. Por ejemplo, Juan Antonio, ¿hay proyectos, hay informes que se podrían eliminar, suprimir, juntar? Infinidad. Eso es uno de los trabajos que desde la asociación de promotores hemos propuesto en muchas ocasiones. Lo que pasa que es muy complejo. Yo tengo uno que sería fantástico. En esta vida, Carlos, cada uno desarrolla su trabajo con una responsabilidad y con unas consecuencias. Oiga usted, y voy a poner el ejemplo de Hacienda. Si yo me retraso en el pago de mis impuestos, Hacienda llega y me cruje con una penalización. ¿Por qué para la parte civil siempre pagamos penalizaciones y siempre que entregamos las cosas fuera de plazo tiene unos resultados negativos para el administrado, y cuando lo hace la administración no pasa nada? Si usted marca en la ley que tiene 3 meses para darme una respuesta en cualquier ámbito, en cualquier trabajo que se vaya a presentar, ¿por qué tarda 2 años y no pasa nada? Entonces, creo que falta balance en esta historia, falta equilibrio. Entonces, oiga, usted como funcionario o como responsable del mundo funcionarial tiene que dictar las normas para que quien no ejecuta su trabajo en tiempo y en forma, pues tenga unas consecuencias. No pueda ser que una parte siempre tiene la carga y la otra parte no. Así no funcionan las cosas. Pero además entiendo, Juan Antonio, que también sería bueno para la administración el hecho de simplificar, eliminar cierta burocracia, porque es verdad que la administración muchas veces se defiende, por así decirlo, con una falta de técnicos. Es que nos faltan técnicos para abordar. Y es cierto.
Sí, es cierto, por eso, entiendo, pero si tiene una falta de técnicos y alguien desde el otro lado le está, digamos, proponiendo simplificar ciertas licencias para que ese técnico no tenga tanto volumen de trabajo, entiendo que para la administración también es... Pero fíjate, Carlos, cuando se plantean estas cuestiones a la administración, siempre se hace sin perder seguridad jurídica hacia la administración. No, claro, sí. O sea, tú puedes modificar, modernizar, innovar en tus procesos, ver dónde tienes, como hacemos en las empresas, ver dónde tienes los cuellos de botella para intentar dar soluciones. Por lo mismo se le plantea a las administraciones, oiga, hay informes que son contradictorios, hay informes sectoriales que me pueden estar diciendo que puedo edificar aquí y otros que dicen exactamente lo contrario. O, fijar, para que lo entiendan mejor, los planes generales de ordenación urbana se aprueban dando unas condiciones y unas reglas de juego donde te está marcando zona a zona qué es lo que puedes hacer en cada zona. En Madrid, concretamente, estamos desde el año 97, que está absolutamente desfasado. Pero, oiga, si usted, compañía eléctrica, AESA, Ministerio de Obras Públicas con carreteras, usted opinó en el plan general si se podía edificar allí o no se podía edificar. ¿Por qué tiene que volver otra vez a dar opinión en cada proceso de aprobación que se da en el urbanismo, en la gestión y en las aprobaciones del ayuntamiento? ¿Cuál es el motivo? Y de hecho, si cambia de opinión sería una contradicción, además. Evidentemente, es recurrente. O sea, si usted, compañía eléctrica, me dice que ese sector se pueda llevar adelante, porque luego me tiene que estudiar y me va a decir, pues no. ¿Cómo que no? Eso tiene una responsabilidad. Si usted, patrimonio, dijo que ahí se podía edificar, porque ahora hay que hacer una cantidad de estudios para ver si se puede o no se puede edificar. Esa es la falta de seguridad jurídica, eso es lo que reclamamos desde el punto de vista promotor y en la simplificación que yo creo que lleva hacia una mayor seguridad jurídica en términos globales. Porque nadie del mundo financiero, es decir, o los fondos, invierten en gestión de suelo. Por la falta de seguridad jurídica. Solo invertimos aquellas empresas que tenemos ciertas capacidades para desarrollarlo. Luego, si se quiere desarrollar, Carlos, el mundo y las soluciones, desde luego, para solventar el problema de acceso a la vivienda, hay que dar una vuelta importantísima a todo el mundo legislativo y todas las tramas burocráticas que se generan y las problemáticas burocráticas que se generan. Me venía el otro día una información respecto de cuántas normas se dictan en Europa y y es alucinante. Entonces, yo diría, y con esto terminaría, ¿no? Es compilación de legislación y derogación de aquello que está duplicado muchas veces, que no se deroga y que a veces es incluso contradictorio una cosa, la pasada, con lo que se aprueba. Voy a aprovechar, Juan Antonio, que antes he hablado de la oficina de ventas como ejemplo que habéis pedido licencia por la altura y voy a hablar, en este caso, de la altura, que hay veces que parece como poco popular hablar de construir en altura, de la densificación de la ciudad. Pero esto ya es opinión personal. Si falta vivienda, ¿por qué no se puede construir en altura, sobre todo en aquellos núcleos urbanos donde más se concentra la población? O sea, quiero decir, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué es poco popular? ¿Por qué no se ve bien? ¿Por qué? Bueno, yo creo que aquí hay una especie de, no sé cómo, de filosofía extraña, y esto ocurre mucho en Europa, sobre todo ocurre en el mundo latino, ¿no? Pero en Europa en general, donde la densificación siempre ha estado mal vista, ¿no? Te vas a otras ciudades que en áreas conurbadas que tienen un nivel poblacional espectacular y, claro, allí la filosofía que tienen, la visión que tienen es completamente diferente. Tiene más poder económico y tiene más estatus el que vive más alto. Sí. Entonces, ciudades en todo Sudamérica o en América del Norte donde realmente eso no es una traba. Y no hay una filosofía por parte del ciudadano respecto que quiera vivir mejor porque vive más extenso. Entonces, dos cuestiones fundamentales. Nos hemos hartado de decir que había que densificar las ciudades. Entonces, la primera palabra que surgía cuando hacías esta manifestación era especulación. Sí, es un término... Somos un país, a veces, esto no es políticamente correcto que lo diga, pero somos un país de opinadores, realmente sí, con muy poca base... Todos tenemos un seleccionador dentro. Sí, con muy poca base de información respecto de lo que a veces estamos opinando, ¿no? Entonces, hay cuestiones que no se pueden, de alguna manera,
obviar. La primera, no tenemos capacidad económica para seguir extendiendo las ciudades. El coste es inasumible, punto número 1. Hasta que no vino un Habitat a decir, oiga, que no podemos seguir extendiendo ciudades, sino que tenemos que elevarlas hacia arriba. Entonces ya pasó a ser más aceptable el desificar las ciudades. Esa es una cuestión fundamental, y creo que nos tenemos que acostumbrar en Europa que aquello que no podemos sufragar y que ya tenemos infraestructuras creadas y que podemos densificar hacia arriba, hay que hacerlo. No tiene ningún sentido que en los ámbitos, por ejemplo, del sureste, estemos edificando 8 alturas, 9 alturas. ¿Por qué no 12? ¿Por qué no 14? Si tenemos un problema. No, es que entonces aparece la palabra especulación. Lo que tenemos que resolver es un problema. Entonces, también hay que resolver, digamos, que una manera de visualizar las actividades que tenemos en la empresa, que parece que está mal visto que ganemos dinero, que esto es otra cuestión importante. Entonces, mire usted, vamos a ganar lo que tenemos que ganar. Obviamente, que para eso estamos arriesgando. Y, desde luego, lo que tenemos que tener la vista más centrada, o poner el foco en solventar el problema de acceso a la vivienda. Pero lo que yo no entiendo es, vale, si tú construyes 15 viviendas en vez de 12 vas a ganar más, pero en este caso incluso la administración también va a ganar más. Todo el mundo gana más, porque en el mismo suelo estás edificando más, luego el porcentaje de suelo será más bajo, será más bajo, porque ya no representará el 50% de la inversión, sino que será menos, y todo el mundo en ese sentido saldrá beneficiado. O sea que podremos decir, Juan Antonio, a más altura, simplificándolo mucho, evidentemente, pero a más altura baja el precio de la vivienda, por así decirlo, simplificándolo todo mucho y llevándolo todo, como decíamos antes, a la cuenta de la vieja. Sí. Pero es que es... No es malo. El desarrollar infraestructuras hoy en día en cualquier país europeo, extendiendo las ciudades, tiene un costo que no se puede sobrellevar. Entonces, hay que pensar en densificar las ciudades, que no pasa absolutamente nada, que tú te vas a cualquier ciudad, insisto, de Sudamérica o de Norteamérica, y encuentras ciudades con unas edificabilidades en residencial que parecerían edificios de oficinas en las cities. Entonces, eso es un tabú que nos tenemos que quitar encima. Luego, Juan Antonio, hablando del capital, que al final es lo más necesario, porque al final si no hay dinero no se construye. Es cierto que hay capital que parece que está cumpliendo un ciclo en el inmobiliario español y parece que está buscando ciertas salidas. Incluso ahora, pues con todos los temas geopolíticos, se comenta que están buscando, cobijo más en el sector de defensa más que en el sector inmobiliario. ¿Cómo ves tú la situación del capital en el sector inmobiliario español? El capital, si le das la seguridad jurídica y le das, al final, cuando uno piensa en capital, y voy a hacer, yo creo que una comparativa, cuando uno piensa en un capital foráneo, o pueden ser family office españoles, da exactamente igual, lo primero que piensa es en seguridad jurídica, en dos cosas. Seguridad jurídica, ¿en qué plazo voy a invertir? ¿Cuándo voy a poder recuperar mi inversión? ¿Y esto qué rendimiento me va a dar? Si sé cuándo entro, pero no sé cuándo salgo, pues entonces me planteo si voy a invertir allí o no. Y normalmente no invierten. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de fondos especulativos, de fondos buitres, parece que es que los que están allí trabajando pues están especulando constantemente. Entonces, lo que están haciendo es gestionar el dinero de ahorradores. Y me da lo mismo que sean los bomberos de Delaware o que sean los maestros de escuela de Cincinnati. O los pensionistas. Da igual. Sí. O los pensionistas alemanes de Frankfurt. Da exactamente igual. Están trabajando para proteger los ahorros de ahorradores. Y esa es la realidad. Entonces, hay que entender ese trabajo. Hay fondos que son más arriesgados, más agresivos, que cumplieron un ciclo, que les ha costado salir de nuestro país, les está costando salir de nuestro país, pero yo creo que ya están en la fase final, ¿no? Y ahora, en la economía, lo que está pasando es lo que ocurre normalmente, que cuando salen estos fondos, entran otros fondos menos agresivos, que tienen otra visión de inversión a un plazo largo. Es importantísimo para el sector promotor inmobiliario español que estos fondos confíen en nuestro país y que confíen en la seguridad jurídica que les otorga. ¿Por qué? Porque ninguna empresa española, o no voy a ser tan categórico, casi ninguna, raras excepciones de empresas españolas, pueden mantener un parque de viviendas en alquiler como pueden hacer estos fondos. A la tercera promoción te has descapitalizado. No somos capaces de mantener un parque de viviendas de estas características. Entonces, mientras el mundo de la financiación no cambie, nuestra financiación está pensada
única y exclusivamente para la compra-venta y no está pensada para el mundo del alquiler. Entonces, como esto es así, necesitamos a los fondos de fuera, los extranjeros, que vengan a invertir en nuestro país y se necesita seguridad jurídica. Vamos a hablar, Juan Antonio, de cosas más amables. Vamos a hablar de Vía Ágora, Sí. de tu promotora. En este caso, me gustaría saber en qué punto estáis. ¿Cómo arranca el 2026? ¿Qué expectativas tenéis? Pues mira, muy bien, porque como sabes, cuando yo dejé Vía Célere, yo tenía un proceso temporal de no competencia que terminó básicamente en el 21. Entonces hemos estado preparando toda la compañía con las compras de suelo que pudimos hacer entonces para sacarlas ahora. Entonces, claro, empezamos a hacer inversiones. Te contaba la de los cerros, que compramos en su momento y hemos tardado casi 6 años bueno, estamos ya a punto. Empezar a recoger frutos, sí, pero... 6 años. Entonces, el 26 soy muy positivo, creo que para el sector, pero también para nuestra compañía, por varias razones. Primero, de las grandes inversiones que tenemos, la de Cerros, ya está a punto de aprobarse el proyecto de reparcelación, con lo cual quiere decir que en este año, a más tardar, ya estaremos trabajando allí. Estaremos iniciando las ventas y trabajando, con lo cual se nos abre una oportunidad de inversión y las expectativas de materializar todo lo que hemos venido trabajando importantísimas. Porque tenemos la colaboración público-privada, que también estamos presentes. Ya hemos entregado el primer lote, ya lo hemos puesto en carga y ya estamos teniendo los primeros resultados en alquiler, que continuamos mirando también en esta actividad. Se nos abre también, estamos llegando prácticamente a la resolución final de otro gran banco de suelo que tenemos en Sevilla y que en este año también esperamos que esté resuelto, con lo cual las expectativas para nuestra promotora son muy positivas. Y luego la fase industrial, pues terminaremos yo creo que hacia el mes de mayo nuestra fábrica nueva de industrialización, con lo cual tenemos un año 26 repleto de buenas noticias. Bueno, y Juan Antonio, ¿cuál sería vuestro objetivo, digamos, esa velocidad de crucero en la que todos decimos, pues me gustaría entregar X viviendas al año, que es donde a lo mejor os sintáis cómodos, digamos? Nosotros entregamos el año pasado unas 1.130 viviendas, más o menos. Es una velocidad de crucero buena. Una de las problemáticas que tiene una tramitación administrativa tan irregular como la que tenemos es que un año te permite entregar y tener una actividad de 1.130, al año siguiente lo bajas a 800, al otro lo vuelves a subir a 1.200. Pero una velocidad de crucero fantástica para nosotros, estaríamos hablando de una empresa familiar como la nuestra, en unas 1.500 viviendas sería una velocidad de crucero fantástica al año. Y Juan Antonio, geográficamente estáis en Madrid, en Sevilla, ¿y tenéis pensado estar en alguna otra plaza? Sí, miramos muy activamente Málaga. De hecho, estuvimos allí, lo que pasa que estuvimos con un suelo que teníamos, una inversión. Lo que pasa que el desarrollo de las infraestructuras era tan lento que no nos permitía estar esperando más tiempo. Pero Sevilla es una plaza que tendremos muy en cuenta. Históricamente nosotros estábamos en Barcelona, fundamentalmente, y tuvimos alguna actividad más en toda Cataluña, pero estábamos muy focalizados en Barcelona. Creo que con los planes de vivienda que la Generalitat está poniendo en carga y habiendo puesto, y lo tengo que decir claramente, un poco de racionalidad en el mundo de la vivienda en Cataluña, probablemente pudiera ser una plaza de futuro. Hoy todavía no, pero si las cosas evolucionan de una manera favorable, podría ser una plaza de futuro. Sí. Y por segmento, Juan Antonio, estáis en Build to Sell, que es la vivienda para venta, y también en Build to Rent. Sí. Otros modelos como el Flex o a lo mejor cambios de uso de oficina. Yo creo que también habéis hecho, ¿no? Sí, el cambio de oficina sí. a vivienda. ¿Ese segmento también lo seguís explorando, el cambio de oficina a vivienda? Sí. De hecho, me parece una solución magnífica que la Comunidad de Madrid haya hecho esta modificación, porque suelos que estaban absolutamente paralizados, porque no tenían una demanda de oficinas, da la posibilidad de reconvertirlos y hacer viviendas, que es realmente donde está la problemática. Entonces, yo soy un fan de esta modificación que se ha hecho, porque además hay dos cuestiones importantes. Me parece que hay que tener valentía para hacer esta transformación. Ese es el punto primero. Y segundo, abres una vía de nuevas promociones importante. Creo, si la memoria no me falla, que Asprima comentaba que ya estábamos en 7.500 licencias más o menos pedidas de este cambio de uso. Pues son 7.500 viviendas nuevas que va a haber, ¿no? Entonces, cualquier actividad de estas y esta flexibilidad de usos a mí me parece que es fantástica. Respecto del Flex y todo esto, pues mira, una de las promociones que tenemos
nosotros en alquiler, que está en Méndez Álvaro, Magnum, es un poco esto, ¿no? Son apartamentos muy pequeños, con muchísimas actividades, con su persona que está organizando todas estas actividades, donde fundamentalmente, es curioso, viven muchísimo desplazado, mucha gente extranjera que viene a trabajar a España por periodos cortos, y donde creo que esta solución es una solución muy válida para tener esta posible salida hacia otros tipos de mercado. Sí que es verdad que muchas veces nos perdemos en las denominaciones de entre el flex, el build to rent. Al final hay una línea que se difumina y que no sabemos muchas veces el producto que es un modelo diferente de vivienda donde te da unos servicios que aquellos que viven solos o que viven desplazados, que son de otros países, te da una posibilidad de mantener unas reuniones o unas relaciones sociales con tu propio entorno, ¿no? Antes hablaba de Juan Antonio que a ti la competencia no te daba miedo. La competencia se ha producido... La competencia me pone. Sí. Pues entiendo que el movimiento que se ha producido, que ha sido el gran movimiento del año pasado, que es la compra de AEDAS por parte de Neinor, entiendo que para vosotros y para otras muchas promotoras es una buena noticia, porque entiendo que habrá un excedente de suelo cuando todo se produzca, y entiendo que a lo mejor suelos no estratégicos para Neinor los pondrán en el mercado, seguro. ¿Y vosotros estudiaréis esos suelos? Sí, si están dentro de los ámbitos en los que nos movemos, si están, pues claro, sí. A mí me parece una buena noticia. Es una manera de cuando dos partes llegan a un acuerdo, pues no hay nada que decir. Todo lo que opinemos los que estamos alrededor, pues un poco como que sobra, ¿no? Entonces, ha habido dos partes, que son dos propiedades que se han puesto de acuerdo y han hecho una fusión, pues me parece fenomenal. Es cuando dicen, ¿va a haber más concentración en el sector? Tampoco queda mucho más. Es que claro, cuando se habla de concentración tampoco queda mucho más. Entonces, pues no sé si en su momento hubo el movimiento de Habitat en su momento. Bioaccelerator intentó salir. Bioaccelerator y tal, pero Bioaccelerator va fenomenal y está dando unos números muy silenciosamente, de vuelo bajo, sin dar mucho ruido, y está dando unos números fenomenales. Entonces, la gran empresa que nos queda ahí es Metrobacesa, que pueda hacer alguna historia. El resto, pues oye, a seguir trabajando. Y a ti, por ejemplo, Juan Antonio, tú has hablado antes de Viacelere, que la vendiste en su día. ¿Y si viene alguien a comprarte Viagora? No, ya no, ya estoy muy mayor para hacerlo. No, ya no. Mira, eso es una anécdota que he contado siempre, que cuando vendí Viacelere, obviamente haces caja y está muy bien, pero fíjate, uno de los... En vez de quedarte en casa decidiste montar otra empresa, claro. No, pero es que la gente no sabe, lo que no sabe la gente es que Viagora ya está. Viagora tiene más antigüedad que Viacelere. Viagora era la holding, era la propietaria de Viacelere. Y dentro de nuestra estructura empresarial yo solo vendí la parte española, Viacelere, pero el resto me quedé con ello. O sea que eso estaba vivo ahí, ¿no? Pero para no desviarme, digamos que el motivo fundamental por el que yo vendo Viacelere es porque me quedaba como presidente y como CEO y me llamaba poderosamente la atención a nivel profesional el poder sacar una compañía a bolsa y dirigir una compañía en bolsa. Luego se me ha caído el mito, esa es la realidad. Pero fue uno de los motivos fundamentales. Entonces, en esta nueva empresa el ciclo es diferente. Ya tengo hijos dentro, que están trabajando conmigo, la proyección de futuro es diferente. Estoy muy volcado con la industrialización porque creo que una empresa como la nuestra, que tiene una transversalidad en sus actividades, pero también una verticalidad a la hora de tomar decisiones, es muy necesaria dentro de nuestro sector. Y a mí me gustaría ser, de alguna manera, una compañía que fuese pionera en una cantidad de desarrollos como los que estamos haciendo en una compañía, como te digo, tan transversal como la que tenemos en estos momentos. Entonces, decisiones de venta, pues no, hoy no se contemplan. Pero ¿cómo imaginas el futuro de Viagora, por ejemplo, de aquí a 5 o 10 años? Mira, ya que muchas veces te pido la bola de cristal para el precio de vivienda, ahora para algo más bonito que es tu propia compañía. Pues mira, por la edad que yo tengo, aunque no pienso jubilarme, creo que me ha tocado... En algún momento tendrás que hacerlo. Bueno, mira, yo siempre digo, cuando empiece a decir tonterías y empiece a no pensar con claridad, que muchas veces ocurre y hay gente que no sabe dar un paso atrás a tiempo, entonces para eso yo tengo a mi equipo muy cercano y a mis hijos allí. Oye, pues, estás diciendo tonterías, pues entonces daremos un paso atrás. Pero creo que el tiempo que me queda de trabajo
es el tiempo que me queda para preparar la compañía y profesionalizarla al máximo. Estamos ya en el camino, ya tenemos una CEO que es una maravilla, y Patricia, y que ya tiene las riendas de gran parte del negocio y que le falta solo aquello que no ha tenido una experiencia muy directa. Por ejemplo, me explico, la constructora. Entonces ella no tiene un conocimiento técnico todavía tan profundo como para estar dirigiendo los designios de la constructora, pero todo lo que es promoción, perfectamente. Entonces, en esa profesionalización es donde hay que focalizarse los próximos años. Juan Antonio, es verdad que hay muchos podcasts de cómo llegar al éxito y, bueno, no sé, yo soy bastante crítico con todos estos, porque creo que para llegar al éxito muchas veces hay que fracasar antes y hay que fracasar mucho. A la vista está que eres una persona o un empresario de éxito, y más que por tus éxitos, que yo creo que lo sabemos todos o los podríamos estar nombrando, me gustaría saber cuál ha sido tu mayor fracaso o el fracaso que más te ha hecho aprender para poder llegar al éxito. Pues mira, yo creo que en ocasiones el liderazgo, o cuando un liderazgo no está bien entendido, puede tomarse como un fracaso por la repercusión que tiene dentro de tu ámbito, ¿no? Entonces, creo que ha habido decisiones en algún momento de mi vida que luego dices, bueno, oye, todo pasa por algo, ¿no? Pero que lo he vivido como un fracaso por la repercusión, no que ha tenido tanto a veces en mí, sino que ha tenido en personas a mi alrededor. Y eso creo que ha sido una de las cuestiones importantes. Decirte que creo, o yo no recuerdo en estos momentos ninguna promoción que yo haya perdido dinero. Esa es una. Habré podido ganar un poco más o un poco menos, pero perder dinero nunca, con lo cual yo no puedo hablar de esa tipología de fracaso. Y si tengo que focalizar ese fracaso, lo hago más en la falta en algún momento de un liderazgo correcto, porque es cierto que dices, oye, pues no has perdido dinero, pero a lo mejor podías haber ganado más o podías haberlo hecho de otra manera. Y eso es una autocrítica que a mí me gusta hacerme a los efectos de tener siempre una mejora continua. Y antes hablábamos que has sido presidente de la Asociación de Constructores de España, presidente de la Asociación de Promotores de Madrid. Has tenido mucha interlocución con la administración a todos los niveles. ¿Hay algo que te haya frustrado de manera especial no haber conseguido como máximo representante, o como representante, mejor dicho, de todos esos colectivos? Mira, no, yo he hecho, cuando hicimos balance de la salida, tanto de Asprima como de la Nacional, pues hice una especie de retrospectiva comparativa respecto de lo que había pasado con otras presidencias o en otros ámbitos, hablando siempre del mundo de la asociación. Y la verdad es que no, que estoy satisfecho de lo que se hizo allí. ¿Podíamos haber hecho más? Yo creo que no. Creo que para poder avanzar más no está solamente en el esfuerzo o en el trabajo que tú pongas, sino en que tienes enfrente que sea receptivo a tus mensajes y que puedas desarrollarlo de otra manera. Entonces, eso a veces no se ha dado. Pero, dicho de cómo cogimos en su momento, hablo en plural por todo el Consejo, de cómo cogimos las asociaciones cuando empecé con la presidencia a cómo las hemos dejado, creo que ha habido un antes y un después. Creo que lo más importante, y más que hablo de algo muy positivo, y es las relaciones institucionales que hemos dejado abiertas completamente en cualquier nivel de la administración, y creo que esto ha sido muy positivo cuando estaban absolutamente cerradas. Y hemos tratado de trabajar codo con codo, no tanto diciendo siempre qué hay de lo nuestro, sino tratando de buscar soluciones o aportar soluciones que los demás pudiesen de alguna manera estudiar y aceptar para que el sector pudiese ser mejor. Juan Antonio, ¿qué llevas? ¿40 años en el sector 42. inmobiliario? 42. ¿Me podrías decir un mito del sector inmobiliario? ¿Un mito del sector inmobiliario? Hombre, hay muchos. Lo que pasa es que están... ¿El que más te guste? Están muy denostados porque había muy buenos empresarios antes de la crisis. Lo que pasa que en esa, a veces, ambición que se tiene por hacer tu empresa mejor, más grande, pues les pilló un ciclo raro, pero bueno, sí, hay muchos. No quisiera manifestarme sobre ninguno, ¿no? ¿Y una medida urgente que aprobarías mañana mismo si tuvieras el poder de hacerlo? Pues mira, hay una ley que está saliendo ahora en la Comunidad de Madrid, que se llama la Ley LEADER,
y esta ley yo creo que va a dar una vuelta importantísima a todo aquello que hay que modernizar y mejorar. Yo haría una copia de esta ley en todas las comunidades autónomas, pero inmediatamente. ¿Qué supondría esta ley, Juan Antonio? ¿Perdón? ¿Qué supondría esta ley? Seguridad jurídica, fundamentalmente, y eliminar trabas burocráticas, importantísimo. O sea, lo mismo que Comunidad de Madrid ha ido tomando determinaciones, y hablo siempre desde un punto de vista técnico, ha ido tomando determinaciones donde ha considerado que era necesario hacer estas modificaciones y ha tenido la valentía política y también, obviamente, la fortaleza, porque tienen mayoría absoluta, para hacerlo, pero más allá de la crítica que les pudiesen hacer desde la otra bancada, creo que lo que ha sido estar con el sector seguridad jurídica, quitar trabas administrativas, creo que ha estado perfectamente en la línea. Entonces, hacer un reflejo de esto que está haciendo la Comunidad de Madrid a nivel de todas las comunidades autónomas sería maravilloso. Es un dolor de cabeza, Carlos, trabajar en Madrid o trabajar, cuando digo trabajar en Madrid, de una manera, te vas a Cataluña, trabajas de otra, te vas a Andalucía, trabajas de otra. O sea, trabajar 17 en 17 comunidades autónomas de manera diferente y no teniendo en cuenta que somos un país con y que tenemos que tener una legislación exactamente igual para todos, para hacer simplificación administrativa y burocrática, creo que es necesario. Yo esto lo eliminaría. No puede ser que cada comunidad autónoma tenga una ley del suelo, que cada comunidad autónoma tenga una ley de vivienda, que cada tramite las licencias diferentes. Me parece un hay que centralizar ciertos aspectos. Un ¿no? sinsentido, este. Absolutamente. Y Juan Antonio, un error habitual que tú detectes que se cometa en el debate público sobre la vivienda. La falta de empatía. La falta de empatía. Sí, no ponerse en la posición del otro. Del contrario. Solo estar pensando tanto de un lado como de otro. Tanto de un lado como de otro. Solo estar pensando en qué hay de lo mío y no estar pendiente de cuáles son los problemas que tiene el otro a los efectos de poder llegar a acuerdos. Creo que es lo más importante. Yo, Juan Antonio, yo sé que estamos en Idealista News y que aquí hay que hablar de vivienda, pero a mí también me gusta tu otra vertiente de empresario, que es la del aceite. Oye, cuéntanos un poco de tu proyecto en este sector. Pues mira, es un proyecto, digamos que muy personal, muy emocional. Arranca en una finca familiar que, por desgracia, cuando fallecen mis padres, pues me corresponde a mí en herencia, y siempre ha querido ser un poco el seguimiento de la filosofía que tenía mi padre de aportación del máximo valor a aquellas acciones que realizaba, de aportar el máximo valor. Entonces, yo he querido ser fiel seguidor de lo que él emprendió en su momento, y lo que trato año tras año es de darle el máximo valor a aquello, haciendo actividades nuevas. Primero construí la Almazara, que ya tenemos, por cierto, 74. La construí en el 2013 y desde el 2013 ya tenemos 74 premios internacionales y nacionales a nuestro aceite. Un pequeño punto. ¿Tienes problemas de licencia también allí o hay menos? No, aquí tienes otra problemática, pero bueno, pero de licencias especialmente no. Y luego construí el Centro de Interpretación del Olivar, que nos dieron el primer premio los andaluces, que eso es difícil, que los andaluces del mundo del aceite te den un premio a un castellano manchego, es complicado. Pero nos dieron el primer premio por la divulgación de la cultura del aceite de oliva virgen extra, y luego nos dieron el primer premio también por ser referentes en oleoturismo. Somos un ejemplo en ese sentido, porque vienen de muchísimos países a visitarnos, y la verdad es que para mí, el seguir aportando aquel valor, y como yo siempre digo, en la finca, que era donde vivían mis padres, para mí, aunque los dos están desaparecidos, estoy seguro que lo ven, y es el punto de encuentro que tengo con ellos. Yo recuerdo, Juan Antonio, que en una entrevista te pregunté, ¿a ti te gusta ser más empresario del sector inmobiliario o empresario del aceite? Y tú me dijiste, a mí me gusta ser empresario, Carlos. ¿Esa respuesta sigue así o ya te has decantado por un sector? Sigue vigente. ¿No te puedes decantar por ninguno? No. Como decía mi abuela, ¿qué dedo me corto? Cuando le decían, ¿a qué hijo quieres más? Mi abuela tuvo 5 hijos y decía, ¿qué dedo me cortaré que menos me duela? Pues lo mismo digo. Me hablas del mundo de promoción, siento pasión por el aceite, siento pasión por la industrialización y el cambio que representa, y me gusta ser parte de ese cambio, el cambio que representa en la actividad promotora constructora. Bueno, pues Juan Antonio, ya la última pregunta, que ahora estamos
tenemos costumbre de realizárselas a toda la persona que acuda a nuestro podcast, y es: ¿a quién te gustaría ver sentado en el próximo episodio, tanto del ámbito de la administración, del ámbito empresarial, a alguien que a ti te gustaría, pues por interés o por, no sé? Hay muchísimas personas muy interesantes. Tú dilas Hay así que muchas personas muy interesantes. Si la llamas tú, pues viene. Hay personas muy interesantes. A mí me parece una persona apasionante por lo que representa en el mundo político y las ideas tan claras que tiene Isabel Ayuso. Creo que tiene una visión... La petición está lanzada, a ver si nos recoge el guante, pero sí, la tenemos lanzada. Isabel Díaz Ayuso tiene, yo creo que un carisma, tiene juventud, pero a la vez tiene fuerza, tiene experiencia, y está llevando con su equipo a la Comunidad de Madrid a unos sitios donde realmente nunca habíamos estado. O sea, ya sobrepasar el nivel de actividad económica a Cataluña, el nivel, hoy hacíamos una reflexión porque hacíamos una contabilización de los impuestos que se han rebajado en Madrid, 37 impuestos se han rebajado en Madrid. Entonces creo que esa dinamización que estaba ocurriendo en Madrid no es baladí, creo que tiene un liderazgo clarísimo, que es Isabel Díaz Ayuso. Pues la petición está lanzada, porque te digo que decir, a ver si oye, con tu llamamiento pues lo conseguimos. Juan Antonio, nada, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Espero no haber estado demasiado nervioso, ya te digo, compartiendo plano contigo. Perfectamente. Y ya aprovecho además para agradecerte, porque yo llevo 8 años en el sector inmobiliario, 8 o 9 años, y yo recuerdo cuando entré en el sector que no conocía nada, no tenía ni idea del sector inmobiliario, y tú fuiste una de las personas que me enseñó y además me trataste con mucho cariño. Lo sigo haciendo, ¿eh? No, doy fe que tratas igual al periodista que lleva 10 años como al que lleva 1 año. Entonces, nada, es un profesional y como tal hay que respetarlo. Muchas gracias, Juan Antonio. A ti. Y nada, a las personas que nos ven y nos escuchan, emplazarles al siguiente episodio de En Primera Persona. Muchas gracias por todo. En Primera Persona.